Amigos televidentes, y en esta parte del noticiero Primera Emisión nos toca conversar con Trino Márquez, quien es sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, profesor. Finaliza el año 2018, un año cargado de mucha conflictividad social. Lo veíamos a lo largo de los últimos meses con la cantidad de protestas que venían ocurriendo en distintos puntos del país. Temas básicos, falta de agua, falta de transporte, falta de electricidad. Se presenta ahora el año 2019 y con él siempre hay una esperanza. ¿Cómo se interpreta esa esperanza desde el punto de vista de la sociedad venezolana? Sí, bueno, los deseos piadosos son siempre útiles o importantes porque transmite una imagen de esperanza que siempre es necesario alimentar. Pero en el caso particular de Venezuela hay que ser muy realistas porque estamos en una situación muy grave. Venimos del peor año en la historia nacional, el año 2018. Todos los indicadores socioeconómicos se dispararon, se deterioraron aún más, con el agravante de que se produjo el fenómeno de la diáspora, se intensificó. Durante el año 2018 salieron una cifra enorme de venezolanos que oscilan entre unos 450.000 y unos 800.000, porque las cifras todavía no están claras. Y esto ha significado la fuga no solamente de talentos, de cerebros o de mentes, sino también de manos. El país se está quedando sin mente y sin manos para poder trabajar. Se están yendo los profesionales quizás más preparados y esa mano de obra que pudiera tener algún tipo de calificación técnica también, ¿no? Exactamente. Entonces, este es un fenómeno muy duro para el país porque implica la descapitalización, que es el principal recurso que tiene cualquier país. Ningún país se desarrolla solamente sobre la base de sus riquezas naturales, sino que requiere del talento, de la contribución del capital humano, del esfuerzo colectivo. Y la gente pudiera ver eso como una oportunidad, esa generación de relevo que está allí. Dice, bueno, se van algunos, pero tengo yo la oportunidad de entonces llegar a esos cargos, a esos puestos. Claro, Esas pero esos personas cargos vienen no existen. preparados. Pero esos cargos no existen, porque las empresas están trabajando con niveles de productividad muy bajos. La capacidad instalada que está siendo utilizada es muy baja, no se están generando empleos. El último informe de Fedecámaras, el que presentó el presidente de Fedecámaras el día 18 de diciembre, parecía una autopsia de un cadáver en avanzado estado de descomposición. Eso en realidad no era un informe. Igual ocurrió con el informe del último trimestre de la encuesta de coyuntura de Conindustria. Igual los informes de Concecomercio, la CTV o lo que queda de la CTV y los sindicatos obreros también han mostrado una enorme preocupación. Las cámaras que agrupan a los pequeños y medianos comerciantes están muy preocupados por la destrucción del empleo. Entonces, para no señalar lo que está ocurriendo en el campo de la salud, de la educación universitaria, cómo se están quedando solas las universidades nacionales más importantes. Solas porque se van profesores y se van alumnos. Se van alumnos, la gente deja. Lo que está ocurriendo en PDVSA, que es todavía más grave porque esa es la principal industria nacional. Entonces, podemos desear que el año 2019 sea mejor, pero hay que ubicarse en la realidad. El punto de partida para desearle al país que tenga un año mejor, un año realmente próspero, es reconocer nuestra realidad. Y nuestra realidad es terrible. Y el primero que tiene que reconocer esa realidad es el presidente de la República y el gobierno nacional, porque es en sus manos donde está la posibilidad de tomar las decisiones que cambien el rumbo del país. ¿Por qué usted cree que no se reconoce esa realidad? ¿Realmente no se conoce esa realidad? Se combinan varios factores. Uno es las razones ideológicas. Tiene una especie de velo, de telaraña. Otra por razones políticas, porque no quieren reconocer el fracaso del modelo del socialismo del siglo XXI. Y las principales víctimas de este fracaso son los sectores más pobres, los que están huyendo despavoridos del país o los que están mendigando en esas colas que nosotros vemos lamentables para conseguir un pan, para la lucha que se ha planteado por el pernil, que se planteó a finales del año pasado, que fue lamentable. Como un país que era productor de porcino
tan importante como era Venezuela, estén librándose luchas y batallas campales para conseguir un pernil o para conseguir cualquier cosa, un pan de jamón, un kilo de harina pan. Ese es el país que tenemos y ese es el país que el gobierno tiene que comenzar a modificar, porque a partir del 10 de enero, Ricardo, la situación va a ser muchísimo más dura para Venezuela. Muchos gobiernos van a desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. El cerco financiero internacional va a ser mayor. Las posibilidades de cooperar con la Unión Europea o con los países de la región en los que conforman el Grupo de Lima o con los Estados Unidos y Canadá van a ser todavía más difíciles. Entonces, esa es la realidad que tenemos y el gobierno debe dar señales de cambio porque es a él a quien le corresponde mostrarse con la intención de cambiar. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría abordar un tema. Usted hablaba de que se iban los profesores, se iban los alumnos, se iba ese profesional preparado, pero se está desintegrando también la familia, que es un punto muy importante. Y como dice el ABC, que según uno se aprendió, la familia es la base de la sociedad. Entonces, ¿qué está pasando o qué va a pasar con esa sociedad venezolana? Al regreso abordamos este tema con el sociólogo Trino Márquez. Seguimos conversando con el profesor Trino Márquez, sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y le dejaba una inquietud acerca de ese futuro, de ese núcleo de la sociedad que es la familia, que lamentablemente por esta situación de diáspora pareciera desintegrando. Sí, cómo no. La familia se ha visto muy golpeada por el fenómeno del éxodo, de la diáspora. Se calcula que entre el año 2014 y el año 2018, en un periodo apenas de 4 años, salieron del país más de 1,5 millones de personas. En Venezuela, estadísticamente, hay 6 millones de familias. Somos alrededor de 30 millones de personas. La familia está integrada por 5 miembros. Es decir, por lo menos 10% de la población del país ha salido de Venezuela. Y de ese 10%, la inmensa mayoría en los últimos 4 años. Se calcula los organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, que hay fuera del país alrededor de 3,5 millones de venezolanos. Y la proyección que han hecho distintos organismos es que para finales del año 2019, si no se introducen cambios, habrá unos 8 millones de venezolanos, es decir, 1/4 de la población del país, lo cual significa que prácticamente todas las familias del país tendrían 1 o 2 miembros afuera. Ahorita uno conoce a la gran mayoría de las familias venezolanas, tenemos, porque me incluyo, una persona, un familiar muy cercano o no cercano, pero fuera del país. Claro, entonces esto ha desintegrado la familia. Hoy la familia venezolana, una parte se encuentra en Venezuela y otra se encuentra en el exterior. Y las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista de los nexos afectivos, de la cohesión social, de la armonía familiar, de las posibilidades de progresar son mínimas aquí en Venezuela. Y en Venezuela, además, está ocurriendo un fenómeno absolutamente desconocido, que muchas familias están viviendo de las remesas. Ese fenómeno nosotros lo habíamos visto en El Salvador, lo habíamos visto en los países de Centroamérica más pobres. Nunca lo habíamos visto en Venezuela y por primera vez está apareciendo. Los cálculos que he visto de lo que entró en el año 2018 por remesa es alrededor de unos 3,000 millones de dólares, es decir, un porcentaje importante del Producto Interno Bruto, un porcentaje que deben dar alrededor de 5 o 10% del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué impacto puede tener eso en un joven que está creciendo? Porque ve que de repente se vive de lo que viene del exterior y no de lo que se puede producir dentro del propio país. Bueno, esto causa un enorme malestar, una enorme frustración. Además, eso ocurre en medio de una perspectiva en la cual no es posible mejorar, porque no se controla la hiperinflación. No se ve la perspectiva de un nuevo empleo sólido y estable en el cual el joven pueda realizar una carrera. Entonces, el futuro de ese joven es un futuro absolutamente oscuro, opaco. Ese joven ve que no puede construir en Venezuela una familia, que no puede independizarse de su propio núcleo familiar, que no puede tener una vivienda propia, que no puede tener un carro particular, que no puede viajar al exterior, ni siquiera puede viajar dentro
de Venezuela, es decir, que no puede llevar una vida autónoma como la vivimos las generaciones anteriores. Cambian entonces los objetivos. El objetivo no es prepararme, estudiar, graduarme para trabajar en Venezuela, sino graduarme y quizás irme. Sí, exactamente. Esa es la situación en la cual se encuentra el venezolano, que además, Ricardo, no le ve sentido a estudiar. Y lo peor, no le ve sentido a trabajar. Porque hoy ir al trabajo nada más probablemente sale más caro ir a trabajar que lo que se obtiene en el valor real que se obtiene en el trabajo. Entonces, hay una situación de acoso global. Pareciera que el país se ha volcado, acercado a sus propios ciudadanos, frente a la mirada indiferente, cómplice del gobierno y frente a la imposibilidad de la sociedad de reaccionar para cambiar. Entonces, aquí el llamado tiene que ser... Esa imposibilidad está dada ¿por qué? ¿Por qué no se puede cambiar desde la sociedad? ¿El Porque cambio no debería empezar desde allí? Desde lo que cada uno de nosotros queremos, pensamos. Sí, eso es lo que debería ocurrir en una sociedad normal, eso es lo que se espera que ocurra en una sociedad normal, que el gobierno entienda las necesidades sociales y modifique su actitud. Entonces, vemos que una cúpula se enriquece cada vez más y el pueblo está cada vez más empobrecido, sin educación, sin salud, sin transporte público. Toda la red de transporte público se ha deteriorado, la red hospitalaria, la educación en todos sus niveles, y vemos a un país que se está desangrando, en el cual la gente se está yendo. Bueno, ese país es el que tiene que ser atendido por el gobierno, pero el gobierno se niega a hacerlo porque está muy cómodo en sus posiciones, porque sigue controlando lo que queda, lo poco que queda del negocio petrolero, ahora tiene el arco minero, tiene las empresas de Guayana que también controla, las empresas estatizadas, muchas de las cuales están dando pérdidas, por cierto, pero les da una base de poder y de control sobre la sociedad, que es lo que hace que esa cúpula se sienta muy cómoda. Esa es la cúpula que tiene que reaccionar y darse cuenta que no es posible que el país siga desintegrándose como lo viene haciendo frente a su mirada indiferente. Bueno, esperemos que este 2019 se abra ese camino al entendimiento entre las necesidades de nuestra sociedad y las personas que están en este momento al frente del gobierno y que son quienes toman las principales decisiones para que se generen esos cambios. Gracias, profesor, por haber venido esta mañana. Nosotros, amigos, tenemos que hacer una pausa y al regreso venimos con más del noticiero Primera Emisión, información de arte y espectáculos.